Hola, ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien. Bueno, hoy estoy, como verán, acá me encuentro en la calle. El domingo, 1:45 de la tarde. Nadie, están todos comiendo acá, están todos en familia. Un día primaveral espectacular. Calorcito, como estoy en remera, como verán. Por fin empieza a aparecer la primavera. Veníamos siempre con lluvia, frío, todavía no aparecía el calorcito, pero bueno, hoy parece que empieza a cambiar la cosa, empieza a cambiar el clima, así que buenísimo, buenísimo porque tenía ganas de estar acá afuera, de salir, bueno, a tomar un poco de aire, a caminar y hacer un video siempre que me gusta a mí, como me gusta a mí, afuera. Bueno, básicamente les quiero hablar de el tema porque siempre me están preguntando, che, ¿y se puede estar ilegal allá en Italia? ¿Se puede trabajar estando ilegal, digamos? ¿Se puede alquilar estando ilegal? Ilegal es una palabra fuerte, pero bueno, digamos, hay gente que está ilegal, cosa que yo ya te digo, no lo recomiendo para nada. ¿Se puede estar ilegal en Italia? En cualquier país se puede estar ilegal. Es como, poder se puede. Es como decir, ¿se puede robar? Y mirá, no se debe, pero hay gente que roba. Bueno, en este caso también hay gente que está ilegal, que viene ilegal o viene como turista y se queda y no importa. Lo que le quiero decir es que, primero que nada, hay sanciones. Hay sanciones, hay leyes y acá se cumplen, digamos. No podemos andar quebrando la ley por todo el mundo, ¿no? Por eso es algo que yo no recomiendo, y al que esté viendo este video le digo, no hagan el intento, no vengan ilegal, traten de buscar las opciones, las mejores opciones que tienen para emigrar. Fíjense, siempre hay chances. Si querés viajar a Europa, querés vivir en Europa, siempre hay chances de estar legalmente. Hay 1.000.000 de formas, pero bueno, básicamente yo voy a hablar de lo que es Italia, porque yo me encuentro acá en el sur de Italia y no puedo hablar de Eslovenia, por ejemplo. Entonces voy a hablar de Italia. Bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que para vivir en Europa, en este caso en Italia, siempre hablando de Italia, obviamente, yo hablo de Italia. Para vivir en Italia necesitamos tener, si no tenemos la ciudadanía europea, el pasaporte italiano, tenemos que tener un permiso. Ese permiso se llama permesso di soggiorno. Sirve para vivir y trabajar legalmente dentro del país. Hay una cantidad enorme de tipos de permiso. Esto lo pueden chequear en las páginas oficiales, que bueno, yo le voy a dejar en la descripción, le voy a dejar donde pueden chequear la lista de la cantidad de permisos de soggiorno que existen, a ver a cuál pueden aplicar ustedes. Como les dije antes, siempre hay opciones. Solo hay que buscar, estudiar, pensar y luego ejecutar, ¿no? Lo que yo recomiendo es que siempre estudien todo. Si quieren ir a un país, estudien las leyes, estudien la forma de cómo pueden estar legales, de si hay trabajo, en qué parte. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar del lugar, si nos gusta el lugar, el clima, porque hay gente que, por ejemplo, conozco muchos casos que se van a Dinamarca porque escuchan que en Dinamarca hay sobra trabajo, hay buena calidad de vida, y eso es verdad, pero después cuando están allá dicen, che, pero el clima es insoportable, es mucho frío, o pocas horas de luz, y bueno, y no todo el mundo se banca eso. Pero bueno, como todo, tienes lo bueno y tiene lo malo. Cada lugar tiene su
sus pros y sus contras. Dinamarca tiene muchos pros, a mi modo de ver. Es un país espectacular, tiene muchas posibilidades, etcétera. Pero bueno, hay gente que se queja del clima. Es así. Bueno, en el caso de Italia tenemos... es un país donde hay muchas posibilidades para emigrar. Tiene muchas posibilidades. Ya que, por ejemplo, en Argentina el 90% de los habitantes son de descendencia italiana. Entonces podemos empezar por ahí. Si vos no tenés ciudadanía italiana, no tenés pasaporte europeo, tenés que buscar en tu árbol genealógico si descendés de algún italiano. Puede ser por el lado paterno o también puede ser por el lado materno. Ojo con eso, que también hay chances. Volviendo al tema de ilegal en Italia, como les dije, no lo recomiendo. Hay muchas chances, muchas opciones para elegir, para poder aplicar. Por ejemplo, tenemos las visas de trabajo. Esto lo tienen que pedir en el país de origen antes de viajar, obviamente, porque también me han dicho, che, yo viajo a Italia como turista y después busco trabajo o consigo un permiso. No es así, no pueden viajar como turista y luego trabajar. Que los hay, obviamente. Hay gente que viaja como turista y se queda ilegal y labura en negro. Conozco un caso, pero no se los recomiendo para nada. Entonces, si quieren viajar, aplicar a una visa de trabajo, deben preguntar en el consulado de su país de origen y hacer ese trámite antes de realizar el viaje o de sacar el pasaje. Otra de las opciones para ingresar a Italia y permanecer legalmente puede ser solicitar el asilo político. Esto se hace generalmente en los países que tienen, por ejemplo, dictadura, como conozco el caso de Venezuela, de gente de Venezuela que ha solicitado el asilo político en Italia, y de esta forma, siguiendo una serie de pasos y requisitos, llenando unos cuantos formularios y demás, pueden ingresar a Italia legalmente y les otorgan un permeso di soggiorno, y pueden laburar, pueden trabajar legalmente y estar en Italia un montón de tiempo. Así que esa es otra opción. Por ejemplo, la gente que está en Venezuela puede llegar a hacer eso, puede ingresar como refugiado pidiendo asilo político. También hay refugiados de guerra, por ejemplo de Ucrania, tienen la posibilidad de entrar legalmente siguiendo una serie de requisitos. Bueno, nada, esas son algunas opciones que tienen si no tienen la posibilidad de obtener el pasaporte europeo para emigrar. Pueden obtener un permiso de diferentes maneras. Yo les voy a dejar en la caja de descripción una lista donde pueden chequear y buscar el tipo de permiso de soggiorno, toda la lista. Bueno, si tienen dudas, obviamente hay gente que tiene dudas, quieren preguntarme algo, no hay ningún problema, lo hacen en los comentarios. Yo respondo siempre todo de la mejor manera. Trato de ayudar a todos los que me preguntan y bueno, nada, pueden hacerlo en los comentarios. Si no, me pueden mandar un mail. En la parte de información ahí figura el mail de contacto, la información del canal, me escriben ahí. Espero que esta información les sirva, aportando siempre a gente que quiere emigrar y que quiere progresar desde el punto de vista mío, desde lo que conozco, desde lo que voy conociendo, lo que voy aprendiendo acá, estando acá en Italia. Y bueno, nada, espero que les guste el video, que se suscriban si les gusta,
este tipo de contenido, comenten obviamente, le dan me gusta si les gusta el video, lo comparten. Y bueno, nada, espero que sigan bien y nos vemos en un próximo video. Chao.